Bueno, Paco, buenas tardes. Este día 18 de marzo del año 2023 estamos acá agradeciendo primeramente porque ha venido desde España a visitarme, a visitarnos realmente, ¿verdad? Sí, porque estamos acá en familia. Claro, en familia. Eso, entonces agradezco mucho nuevamente, como reitero, y vamos a hablar un poco aquí de la historia, que yo pues realmente, como por haberme alejado muy joven y haberme ido para los Estados Unidos, Sí, me desconecté un poco. realmente te fuiste muy joven, sí. Fui muy joven y tú has estado más en contacto con toda la relación, conviviste más con mi tío Paco, que es tu padre, ¿verdad? Y él te contó más de la historia y así pues ha ido quedando, ¿verdad? La situación, y esperamos pues que esto también sea para que se la podamos pasar a nuestras generaciones. De acuerdo, güey. Entonces, para mí es un placer estar aquí, te digo. Es este lugar tan bello, es un paraíso realmente donde tú vives, rodeado de naturaleza. Esas chicharras típicas de las cuaresmas, ¿no? Que me recuerdan la infancia. Y agrego a eso pues la cantidad de aves que tenemos, ¿verdad? Recordamos. Muchas gracias. Y esos venadillos que andan por ahí. Que andan paseando por acá. Realmente un lugar bello, te digo. Nada que ver con con aquellos lugares donde tienen climas extremos, ¿verdad? Que va de lo frío a lo intensamente cálido. Pero bueno, güey, yo estoy aquí pues para conversar contigo y transmitir lo poco que sé, ¿verdad? Qué bueno. La familia. Claro, hablo de la familia común, nuestra. Sí, claro, sí, la familia biológica. Claro, tendrá otras ramas, ¿verdad? Como la Moreira, etcétera, la mía León. Pero vamos a, si quieres, pues tú me preguntas. Bueno, tenemos dos vertientes. Versiones. Tú me comentabas que tenemos dos versiones, y esto para que quede grabado en la historia. Yo quisiera que me hicieras un antecedente, como tú bien lo dices, dos versiones. Empecemos, pues tienen que ver la primera y la segunda. La primera y la segunda, mira. Entonces, está la que vaya más lejos. La que vaya más lejos, mira, la que va más lejos es la familia Cornejo. Okay. Una familia que llamémosle criolla, ¿verdad? Por sus antecedentes. Bueno. Y podemos venir de la parte, digamos, que conozco, de la parte, esto lo conozco por nuestro tío José, que era un historiador, ¿verdad? Bueno. Tiene una referencia en un libro que se llama Crisoles, donde, bueno, lamentablemente yo tenía una edición del libro Crisoles, ya no existe, yo se la envié a nuestro primo Adolfo Villar, ¿verdad? Que está en Orlando, Florida. Él me la pidió y yo con todo placer pues se las envié. Lamentablemente no le tomé fotocopia, ¿verdad? Pero bueno. Probablemente debe estar. Si la sí, Crisoles, dudo, ¿verdad? Era una edición limitada de aquella época, de 1940 y tantos. Bueno. Una edición de tipografía Cisneros, ¿verdad? Y editorial universitaria. Seguramente está en la Biblioteca Nacional. Probablemente. Crisoles del profesor José F. Fillac. Sí. Bueno, pues te doy una referencia basándome en esa historia y en los testimonios que me dio mi tío. Por cierto, recordando, una persona muy, digamos, estrecha de codo, ¿verdad? Pero conmigo se comportó muy generoso. Vos ya sabés, ¿verdad? Cómo eran los tíos. Bueno, pues comencemos, ¿verdad? Allá por 1830 y algo, casi los 40, a la hora. Hace casi 200 años. Sí, estamos hablando más de 200 años. 1840, casi, pongámoslo por ahí. Redondeemos, una familia criolla de San Vicente. De esa familia criolla nació un señor que se llamó José María Cornejo. José María Cornejo. Bueno. Profesión abogado, pero coronel de dedo. Él fue un personaje liberal. Como quien dice, que manda mis pistolas, si le hicieron coronel. No, fíjate que fue en guerras civiles, cuando ya Centroamérica se deshacía como una provincia unida, ¿verdad? Se crearon los estados, no eran repúblicas. Eran estados. Ya no era la provincia unida, se deshace, se desmembra, y como una vez me dijiste, con los ticos no había nada que hacer. Simplemente cuando hablo de Centroamérica, Costa Rica estaba incluida. Digamos que era Guatemala, El Salvador, Honduras, ya Nicaragua era casi frontera. Entonces, en el desmembramiento de esta federación, no era federación, eran provincias,
Una de las tantas batallas que sirvió este señor José María Cornejo bajo las órdenes de Francisco Morazán, queda como un gobierno de carácter liberal en El Salvador. No era presidente, ojo, era jefe de Estado. Jefe de Estado. Jefe de Estado. Fue en 2 o 3 oportunidades porque habían volantines. Volantín significa que le daban vuelta rápido. Sí. Golpes de Estado. Golpes de Estado. Sí. Entonces, de este señor nace Daniel Cornejo. Estoy hablando ya de por 1860, por ahí, por esa época. Nace este señor, Daniel Cornejo, que siempre con sus, digamos, aspiraciones liberales y unionistas, se pone bajo el mando de el general, no, el capitán general Gerardo Barrios. Por cierto, este tío José presumía de tener, ¿te recuerdas? El sable. El sable de Gerardo Barrios, pero que resultó ser una reliquia. No, digamos que resultó ser un clon, llamémosle. Pero sí es cierto, lo cual me consta, que sí, a mi tío José, de parte de esa herencia, viniendo de este señor Daniel Cornejo, le quedó el testamento del general, el capitán general Gerardo Barrios, porque yo lo vi, el original. Pues Daniel Cornejo se enlaza, ahí sí viene la otra rama, con una señora muy joven, por cierto, Carmen Hernández. Pasa algún tiempo de esta... La bisabuela sería nuestra bisabuela, ¿no? Carmen Hernández, sí. Nuestra bisabuela, la mamá de mamá Concha. Pero esta señora no era de San Vicente, ojo. Sí. Los Cornejo venían de San Vicente. Carmen Hernández viene de un lugar llamado San José Tacachico, Pico, aquí cerca del volcán de San Salvador, hacia atrás, al otro lado. Que ya te conversaré qué pasó con esa señora. Ajá. Pues Daniel Cornejo tiene un matrimonio con ella. Nacen dos niñas ahí por finales de los 60, tal vez principios del 70, no tengo referencias en constancia de partida, lo cual que habría que verlo, ¿no? Claro, hay que buscarlo. Hay que buscarla. Estas señoras, estas niñas, una de ellas era Concepción, que fue nuestra abuela, Concepción Cornejo, llamada Mamá Concha, y la bisabuela llamada Mamá Carmen. Correcto. Una señora longeva que llegó hasta el siglo XX, esta señora Carmen. Pues la otra hija se llamaba Isabel, conocida en la familia como la Chabela. La tía Chabela. No, es otra. Pero sí, la otra. Es otra, no, la otra tía Chabela. Es otra. No, te hablo sería tía abuela. La tía abuela, sí, hermana. Bueno, esa es la Chabela, así le decían, por algunas razones que hubo de descomposición familiar, pero a posteriori, no en esta época. Estamos refiriéndonos ahí por 1870, por ahí, ¿verdad? Hemos venido desde 1830, así, vamos. 40. Ya nos brincamos. Ya nos brincamos, más o menos. Años. No, menos, desde el 40 al 70 son 30 años. Ah, sí, correcto. Entonces, lo trágico, aquí viene lo trágico. Siempre Daniel Cornejo, coronel, ese sí era coronel de dedo, no sé qué profesión tenía, porque no consta en la historia. Bueno, tal vez no es un personaje como fue José María Cornejo, que fue jefe de Estado, para esta la historia. Sí. Daniel Cornejo entra nuevamente a aspiraciones, digamos, liberales, unionistas centroamericanas. Ya su capitán general ya había muerto, lo había fusilado don Chico Dueñas, de los futuro presidente. No, de los millonarios, de los meros. Entonces viene un señor de apellido González, creo que se llamaba. Era una, digamos, del ala conservadora, y hay una rebelión contra González. Daniel entra en esa rebelión, lo capturan y lo fusilan.
lo fusilaron. Ahí te hablo ya de 1800, casi 70 por ahí. Habría que referirse a donde está González, que fue un presidente, que fue una dinastía que hubo ahí, González, Castillo, etcétera, ya hasta llegar al regalado, que ya esa es otra historia. Pero Daniel Cornejo, coronel de dedo, venido de las filas del capitán general Gerardo Vargas, venido de aquellas filas, no se curó, anduvo siempre en revoluciones. Pero esta vez sí lo pillaron, ¿ves? Ahí lo pillaron y ¿qué crees que le toca? Fusilamiento. Hay que fusilarlo por rebelde. Por rebelde. Y ahí viene la historia triste. No, fue lo que me contó mi padre. Claro. Ya el tío José pues ya no me contó esta historia. La mamá Carmen, Sí. bisabuela nuestra, La bisabuela nuestra. era amiga de una autoridad militar, digamos. Porque esta señora sí tenía cierta influencia, ya tú me preguntarás sobre ella, ¿no? Sí. Los Hernández. Pues le conceden, fíjate bien, estar en la madrugada del fusilamiento, no tanto presenciarlo, sino cavarle la fosa, con algunos peones que había conseguido en la madrugada, y justamente en un lugar que le llaman el Agua Caliente que viene, es una carretera antigua que viene de Soyapango hacia San Salvador. La que está por la pasada del río, Agua Caliente. Exacto, ahí había una planta eléctrica, no sé, y ahí había unos muros blancos. Ajá. Pues ahí fue el fusilamiento de ese paredón. Ahí sí llevaron el cadáver hasta el cementerio general. Ya estaba excavada la tumba, entonces que le había hecho la bisabuela. Ahí está el coronel Daniel Cornejo. Daniel Cornejo, como ya vamos a, te recuerdas, ya era el padre de la Chabela, la hija menor, y la mamá Concha. Y la mamá Concha. Bueno, ahí viene ya el entrelace, ¿verdad? Cuando aparece el joven ingeniero Carlos Flores Fichac. Sí, cómo no. Entonces, antes de pasar a la rama de Carlos Flores Fichac, no sé si te interesa saber quién era la señora esta, la mamá Carmen. Sí, cómo no, pero de la parte para ir atando cabos, el apellido, como nosotros llevamos el apellido Fichac, entonces sí, pues yo sé que eran 14 los hijos que tuvo mamá Concha. 11. No, 13 murieron. Ah, no sabía. Sí, ya ves que todos sabemos un poquito. Ajá. 3 los perdió chiquitos, ya nacidos, no, Sí. no así que haya tenido algún problema de salud, sí. sino que uno tenía como 7 años, otro, entonces 13 murieron y sobrevivieron 11, que son de donde nosotros venimos, la generación de nosotros. Sí, entonces de esta generación pues todo está mencionando, pero lo raro es que habían como 3 o 4 que se pedían, se ponían el apellido Flores, y el resto, como tu papá y mi papá, eran Fichac. Sí. Pero todos eran hijos del mismo padre y de la misma madre. Sí, claro. Entonces, ¿cómo es que surge esa cosa? O no sé si habían los registros o qué es lo que pasó, que nuestro abuelo, Carlos, pues era Flores Fichac, o de dónde se había sacado y cómo era la cosa. Bueno, ya vamos a entrar a ese tema. No, por eso, Sí, ahorita, para ir atando. Entonces, quedamos pendientes, fíjate bien, Sí, de lo de mamá Carmen. De la abuela mamá Concha y su hermana Chabela. Ahí está. Ahí estamos pendientes. Tú conociste a algunos descendientes de esta señora Chabela, ¿no? Sí. Alquilaron un edificio donde estaba, una hija o sobrina de ella. Ahí el edificio que estaba junto a la casa de los Fichac. Exacto. Bueno, pues te refiero rápidamente. La señora Hernández era una latifundista grande. Sí, los que tiene muchas propiedades. Claro, no, contaba solo con una. No, por eso, cuando digo una propiedad tan grande, una propiedad y una propiedad en San Salvador. Se perdía la vista y no la terminaba de ver. Esta propiedad estaba registrada con el nombre de San Luis Mazajapa. San Luis Mazajapa. Ahí está, para allá sí se puede buscar el propiedad. San Luis Mazajapa era una... ¿Es Maza o Mata? Mazajapa. Mazajapa. Bonito nombre. Okay, bueno. Indígena, algo así como, no sé, algún significado tendrá en la lengua náhuatl. Okay. Pero te voy a contar algo. Esta hacienda, a ver, suponete, estaba la comunidad de Tacachico,
ya llegando al río Lempa. Que sería como un casco más o menos de esa. De Tacachico se jalaba el territorio a lo que es Opico. Entre Tacachico y Opico hay como 16 kilómetros. Y era grande la propiedad. Grande, pero en medio de ella había una aldea. Una aldea. Sí, sí. Un pueblito. No era una aldea. No era pueblo. Ahora sí es pueblo. No, sí, no, pero en esa época te hablo de una aldea. Como quien dice un cantón. Un cantón sería. Un cantón era. Te estoy hablando del siglo XIX. Para Sí. que veas cómo era la onda esta. Esa aldea se llama San Matías. Bueno, hoy ya no es aldea, hoy es un pueblo, un municipio, ya. Entre Tacachico y Opico. El municipio de San Matías. San Matías, ahí lo podemos buscar después. ¿No? Entonces, esa era, digamos, el territorio de la señora Carmen. Se dedicó a la ganadería para... Te voy a hacer una pausa. Hagamos un corte. Entonces, continuemos, Paco. Sí, acá. Era una propiedad grande, ¿verdad? Ajá. Ahora, la señora se dedicaba a la ganadería, pero era para proveer de carne a ciertas, ¿qué te digo?, instituciones que había en San Salvador, ¿verdad? Como el hospicio, algunos regimientos, ¿verdad? Regimientos militares. Y bueno, tenía entonces ese negocio, llamémoslo, esa ocupación. No era tanto era ganadera, ¿no? Porque tenía ganado, pero era un ganado para el destace. Y en San Salvador tenía su casa. Pero es la que está en la Avenida España, ¿no? La que estuvo en la Avenida España. Grande, porque era grande, una casa grande. Una casa de pueblón en ese tiempo. No, enorme. Ella vivía en la parte interior. De calle a calle era. Sí, de la Avenida España a la primera. La primera. Avenida Sur. No, norte. Mira, esa casa era grande, realmente extensa, porque después hubo una partición que se le vendieron a los Durán Hermanos. A la derecha, a la derecha. Sobre la Avenida El España. terreno que agarró la Chabela Junior, llamémosle. Sí. Una tira que agarró. Luego estaba el terreno original que quedó, ¿verdad? Pero ese terreno salía a la primera. Sí. Justamente donde vivió tu padre. Ahí era un corral. Ajá. Con acceso sobre la primera. Era un corral. Y la señora Carmen no vivía justamente al lado de ese corral. Que es donde estaba aquella cocina. Estaba una cocina antigua, era una como casa de campo prácticamente. Sí. Y el resto era seguramente un baldío. Sí. Eso fue construido al estilo arquitectónico por el ingeniero. El ingeniero llegó ahí. El ingeniero Carlos. No llegó pobre, ¿verdad? Pero no tenía la cantidad de dinero que tenía la abuela. La suegra. La suegra La suegra, aparte de eso, tenía algunos terrenos por así. Pero yo tengo entendido, Paco, que el abuelo Carlos tenía muchos grados de abolengo de diferentes lugares de Europa. Sí, ya vamos a hablar de él. Sí, por eso te comentaba, para que no se nos olvide, ¿verdad? Y que no, ya vamos a llegar ahí. De repente vamos a hacer un croc, una pequeña genealogía. Y después ahí la ponemos. Sí. Bueno, pues ahí llega el enlace del joven ingeniero Carlos Flores Fillac con una joven, parece que era guapa la señora esta, Concha, de familia criolla. Y de la señora Hernández, que no tengo mayor detalle. Lo que sí tengo detalle, que su hermano, que viene allá, después de un terremoto que hubo en San Salvador. ¿Hermano de quién? De la Carmen. De la bisabuela. Sí, Daniel Hernández. A Daniel Hernández, que es el que tiene el parque en Santa Tecla. Parece, a mí no me consta, pero habría que ver, de los fundadores de Santa Tecla, junto con otros judíos de apellido Gallardo, etc. Entonces quiere decir que este señor Daniel Hernández, de alguna manera tenemos algún vínculo. Sí, claro, porque esta familia Hernández no era de Santa Tecla, que es la capital de la Libertad. Ellos eran del lado de Tacachico y Opico, pero tenían influencia con sí, claro, es la zona, ¿verdad? Nuevo departamento. Sí, era
la cabecera, pues. Sí, así es. Ahí, recordarte la tributación de impuestos y todo eso está claro. Bueno, no olvidemos San Matías. En esa época era una aldea que iba creciendo, pues ocupándose cada vez mayor territorio. Bueno, el casamiento de Carlos Flores, ya con la Concepción Cornejo, Mamá Concha, ocurre ahí por 1891, por ahí más o menos, por esta época. Casi finales del siglo. Sí, casi finales del siglo XIX. Sí. Habría que ver ahí si esto me refiero, todas estas son fechas aproximadas, pero a partir del nacimiento de la María de Teresa, Matilde Teresa, pues fue en 1800. Ella fue la primera, ¿no? Pues según lo que vos me contás, han habido otro. Ella No, fue la primera. Yo te digo de los vivos. Ella fue la primera. Ella fue la primera, lo que conocimos nosotros. Sí, claro. Otro, bueno, yo no conocí a mi tío Adolfo, el único. Sí, no, sí, yo tampoco lo conocí. O sea que solo conocimos a 9. A 9. Bueno, porque pues yo conocí a tu papá y tú conociste al mío. Sí, que serían los 9, ¿verdad? Sí. Y con mi tío Adolfo serían los 10, con mi tía que falleció, ¿verdad? Y los papás de nosotros, pues, ya lo conocíamos, para los 9, pues, los tíos, ¿verdad? Pues fíjate que, bueno, este matrimonio, este enlace, pues crea la familia Llano Flores. Pues. El abuelo era Carlos Flores Fichac, pero ya era Fichac Cornejo. Bueno, Carlos Flores, te voy a decir, ya hablamos un poquito. Esa es la parte que ya te quería preguntar, sí. Que como tú te refieres a la familia criolla, entonces obviamente cuando dices que viene el joven Carlos Flores Fichac, pues no era criollo porque venía de una descendencia. Claro, era un mestizo, pues. Sí, mestizo. Un mestizo. Pero del abuelo, o el abuelo, de que bisabuelo, tatarabuelo, sí. Que venía de Francia, con su hermano o primo. Sí, ¿no? Eran dos. Hermano. Era hermano. Okay. Bueno, pues mira, vámonos para ese lado. Ajá. La historia de esta gente, de los Fichac, comienza quiero ver, yo tengo una partida de nacimiento de 1830 y algo. 1830. 30, sí, esta es. Hace 200 años. Sí, es la partida de nacimiento. Ya te la paso, creo que ahí la tengo. Está bueno. Él se la mandé a Fito, fíjate. Esta partida de nacimiento ya es un documento donde ya podemos ir sacando fechas. Nace un hijo de un abogado francés, de la región de Carcassonne. Este abogado francés se llama Julio. Sí, Jules. Julio Fichac y otro apellido que está ahí, que se me ha olvidado, no sé si es Bourdieu o es Baudin, pero tiene un apellido. Sí, otro. Y el de la señora, esposa de él. Era un hombre de 30 años, 32 años. Así que estaba joven, ¿no? 32 años. Ahí por 1830. 1830. 33, exactamente. Okay. Nace este señor, nuestro bisabuelo. Sería bisabuelo, sí, claro. Porque es el papá de Papá Carlos, ¿no? Tiene un nombre bastante largo, ¿va? Sí. Se llama Jules, igual que el padre, François. Jules François. Tiene 4 nombres, Jules François. ¿Y el Timoleón de dónde sale? Es el último nombre. Pero pongámosle Jules François. El tercero y el último el último era Timoleón. Fichac y el nombre y el apellido de la madre, que ahí está en la partida de nacimiento. Entonces era Fichac, Timoleón, Fichac y la mamá. Y la madre. Ajá. Pero él nace en Carcassonne. Carcassonne, que es la parte sur de Francia, en lo que le llaman los Pirineos del sur. Pero, no, pero cerca de España, ¿no? Sí, pegado a España. Sí, sí, donde yo vivo de España. Yo quiero ir a Carcassonne, yo estoy como a 3 horas de ahí, siempre estoy que voy a ir, pero quiero, ya que estoy motivándome ahora. Salen esta gente, tienen parientes, porque eso mi papá me lo dijo y mi tía Tina, en Perpiñón, eso está en la frontera España-Francia. Pero sí, eso está cerca de donde yo vivo. Ajá.
sí recuerdo que vienen de Perpiñón, sí. Seguro que ahí hay familia Fillac, porque es de la zona de esa. los ancestros. Aunque parece ser que estos salieron de una población que tiene el apellido. Sí. Por ejemplo, vos nacías en Navarra y te ponían Sí, Navarra. de apellido Navarro o Navarro. Sí, exacto. Parece que de ahí salieron, de según lo que me dice mi hijo. De la provincia de Lota. Claro, aquí viene lo más chistoso, ya. El hijo que está en Francia, él es de apellido Fillac, guión Galindo, tiene dos apellidos. Entonces, cuando se presenta o lo presentan, va a decir que se llama Fillac, se quedan así, perdón por la palabra, pero son de Amolengo. ¿Y este indio de dónde vino? Con el apellido Fillac, porque ahí parece que hubo un castillo Fillac, que una familia ahí que se sí, porque era de la castillo, era un castillo, pues ahí estaba, de una familia noble. Sí. Entonces no, pero el pobre gato no, hay que decir que entonces le da pena usar apellidos de Amolengo, porque se siente como así, y este indio. Adelante. Y entonces, él usa su segundo apellido. Claro, en sociedad, pero en sus cuestiones oficiales usa Fillac-Galindo. Sí. Entonces, porque dice, fíjate que me da pena, que yo soy de allá, de la Abolengo. Entonces, tener cuidado, cuando vayas allá a Francia, tenés que decir Morena. Sí. Bueno, es una anécdota, pues. Sí, claro. Entonces viene no, ya sé cómo se llamaba, fíjate. Jules François Charles Timonión, eran 4 nombres. Jules, François Francisco, Carlos Timonión. Entonces viene él, seguramente él era abogado también. ¿Sí? El bisabuelo. Sí, hombre, era padre abogado. Padre abogado y él abogado. Advocate. El abocate. No aguacate. No, abocate. Era abogado. Entonces de repente es el boom del café allá por 1860, acordate. 60, tenía 30 y tantos años, quizá. La mamá Carmen ya estaba casada con el señor Daniel Hernández. Daniel, son contemporáneos, fíjate bien. Nada más que la mamá Carmen sobrevivió a los 100 años, es decir, que toda esta gente la dejó tirada a su marido. Por eso no tenía enemigos. Claro. Ya se habían muerto todos. Se había muerto su marido Daniel Cornejo fusilado. Sí, pues todos se murieron por sí, y el yerno pues llegó de Francia. Sí. El yerno llegó de Francia. No era el yerno. Era el suegro. Era el suegro de la concha. Eran consuegros. Eran consuegros. Bueno, pues entonces viene este señor, se acompaña de un hermano, que se llamaba, le decían Henry, Enrique. Pero no vienen a Centroamérica. No, esto lo supe pues, por mi tía Tina y también por unas lástimas, ella tenía algunas fotos de la familia Fillac que quedó allá en Francia. Vino con este señor a buscar fortuna, vino a la Martinica, a las islas, a la isla Martinica, posesión francesa. Según lo que dijeron, el señor Jaramillo se fue para el sur. Sí. Allá hay una familia Fillac en Costa Rica. No, pero nada que ver. No, se fue para el sur, Brasil. Allá Brasil, sí, para Sudamérica. A Sudamérica. Y este cuate se vino para Centroamérica, específicamente a Santa Tecla. Mira qué coincidencia. Que ya estaba fundada Santa Tecla, recién fundada por este señor que se llamó, ¿cómo te dije que se llama? Daniel Hernández. Este señor era coronel. No, que no creo que no. Habría que ir a ver ahí los registros. Por ahí viene un toque. Bueno, esto no sé si era invento de mi tata o
era cierto. Este señor, Jules François Charles Timoleon, compró, era el boom del café, el boom del café en 1860 y algo, el boom del café, para mandar a... Era la moneda, el oro, era el petróleo. El oro de Centroamérica. El petróleo de Centroamérica. Y los cafetales estaban aquí, al lado del volcán, al lado del volcán. Aquí donde vivimos nosotros. Exacto. Entonces viene este señor y compró una finquita que se llamó Santa María, a la salida de Santa Tecla. El bisabuelo. El señor Jules. Pero a la salida yéndose a los Choros. No, viniendo hacia San Salvador. Vamos al Jenny nosotros. Exacto, por ahí, por esa zona. Por esa zona. Por ahí compró la... Allá había muchos cafetales, hasta hace 4 o 5 años. No. Era de los dueños, quedó los dueños. No era de los dueños. No, quedó de los dueños y otra parte de los señores Saprissa. No, esos quedaron. Ellos son los dueños ahorita de los... Bueno, porque compraron eso. No, claro. Eso pero eran finquitas de los Gallardo, de los Hernández. Sí, estaban eso de antes, claro. No, cuando decidieron fundar Santa Tecla no estaban los 14, no. Es una ocasión, ¿verdad? Donde fueron otros salvadoreños. Y llegó entonces este señor, le vendió una parcela y cultivó café. Pero no solo aquí, sino que también cultivó café en la falda en San Vicente, en un lugar que se llama Nueva Granada. ¿Cómo se llama ahí? ¿Estás hablando del bisabuelo? Sí, este señor François, ¿cómo se llama ahí? No sé, pues, al lado en el volcán de San Vicente. Chichontepec es el volcán de San Vicente. Sí, pero ahí hay un pueblo, Nueva Granada, ya te voy a decir el nombre. Compró ahí y compró allá. Tenía sus 2 fincas. Seguramente estuvo esperando la producción de café. Perdió contacto con su hermano, mas no con la gente que estaba en Francia. Con una señora que se llamaba Matilde Teresa. Matilde Teresa. Hermana de él. Hermana de él. Hermana de este Jules. Nada más que ellos se quedaron en Francia. Esta señora sí. Y solo él y el esta hermano. señora era la que se comunicaba con él y le enviaba fotos, y ahí están las fotos de que mi tía tiene el señor. Y de ahí también el nombre de su hija Matilde Teresa. Matilde Teresa, en honor a su hermana. Verapaz se llama el pueblo. Verapaz, San Miguel, San Vicente. Ahí. Otra coincidencia, ¿no? De ahí salieron los Cornejos. Y los Hernández salieron de aquí de Opico, Tacachica. Ahí está. Pues no sé cómo, este señor conoce a una salvadoreña llamada Manuela Flores. Usted está hablando del bisabuelo. Claro, de Jules François. Antes de conocer a mamá Carmen. Es que con mamá Carmen no tuvo ninguna relación. No tuvo ninguna relación. No, eran consuelos. Eran consuelos, bueno, se la dio, pues. Pues sí, era Jules François conoce a una señora salvadoreña llamada Manuela Flores. Jules François no tenía ningún parentesco con la familia Hernández. Sí, claro. La familia Hernández, la mamá Carmen, había procreado a la Concha Cornejo, Cornejo Hernández. Correcto. Y este Jules, con la señora Manuela Flores, procrea a Carlos Flores Villac. Ok. Aquí está, mira, la línea a propósito, ¿dónde crees que vivía la señora Manuela Flores? ¿Conociste la casa de Concepción? Sí. Ahí en la casa de por la esquina de la muerte. Exacto, con frente. Claro. Caserón, ¿verdad? Sí, un caserón. Un caserón. Es decir que el ingeniero Flores Villac no era tan acabado, tenía su recurso. Ojo, porque por cualquiera puede decir, no, este baboso que te verá feo, anda tras el billuyo, el billete de la familia Cornejo. Un haciendón allá en Tacachico. Un caserón aquí en el centro de San Es una propiedad de más de casi 20 kilómetros de largo. Pues sí. ¿Cuánto tendría de ancho? Casi una ciudad inmensa. No, si hay 3, no te digo, pues. Hay 2 pueblos. Tacachico o Pico, y en medio San Matías. Ahí lo vas a ver ahí. Sí. Bueno, pues esta señora Manuela Flores entonces tiene a su hijo, que no era
pues tenía sus recursos. Ajá. Y este joven. Ahora podría creer yo, porque tal vez como antes, quizás no se casó con ella. No. Por eso es que él fue hijo ilegítimo y a nuestro abuelo le pusieron flores, pero era fichaje. En estas épocas, aunque no se hayan casado, tiene que llevar el apellido del padre. Claro. Ahí es donde viene la confusión. Entonces, realmente, pues sí somos fichaje. Por Sí, el abuelo. claro, No flores fichaje. No, aunque él Sí, ahora ya entendí, esa es la parte que me tenía a mí un poco con dudas, sí. Aceptó Entonces, como un apellido, así como te acordás, García Prieto. Sí, era García Prieto, no sé sí, qué. García Prieto y el apellido de la mamá, y Exacto. eso se quedan con los dos por abolengo. Sí. Ya. Entonces, ¿qué sucede? La Manuela Flores. Manuela Flores, de ahí el nombre de mi tía Nela. El nombre de mi tía Nela. Pues. Manuela. Y Matilde Teresa, el nombre de la hermana de Sí, Jules. sí. Yo le digo Jules, por no decirle Timoleón. Sí, Jules. El Timoleón es raro. A ninguno de lo que es curioso, que el nombre de Charles pasó a un hijo de mi tío, pasó al nombre de mi tío abuelo, Carlos. y al hijo Carlos y al hijo de mi tío Salvo. Carlos, Sí. como que se repite. Bueno, Julio se perdió. Se perdió porque no vieron. François, pues ahí Francisco, salió mi papá y un hijo de Fito que se llama así, Y François. tú también. Y yo me llamo Francisco y otro Francisco de Parque Saure, otro Francisco hijo de no sé quién. Sí, ahí se quedó el Francisco. Quien se pierde es Julio, Julio Sí. y el Timoleón, que es un poco raro. Sí. Bueno, ¿qué te digo de la Manuela Flores? Lo mínimo que yo sé, que no era una señora que no tenía recursos. Su casa allá en Concepción, su finca llamada Altamira. No, hombre, y Altamira ahorita es una colonia la más cara de aquí del Salvador. San Francisco, toda la Sí, zona. arriba, sí, la Altamira. Altamira. Sí, ahí después del hermano lejano para arriba, todo eso. Esa era patrimonio del abuelo, no tenía nada que ver con el dinero que tenía la suegra de él. La suegra. La suegra tenía, ya hemos dicho. Tenía billetes. Del abuelo, correcto. Ya, El abuelo Carlos. Es decir, que no era tan así buscador de fortuna. No, tenía sus... tenía. Para tener una vejez digna, por así decirlo. No, esa finca saliendo de El Salvador, por cierto, por poco se mata tu papá bajando de la cuesta del tanque de Holanda. En una carretera se vinieron con mi padre, descolgados, a caer donde es el zoológico, ahí vinieron para abajo, por poco de mando. Pero me saltaron en el muro, ¿verdad? Bueno, supongo que no era zoológico todavía, era la finca, finca modelo se llamaba. Donde vivía mi tío Vicente. Ese era otro terreno, fíjate. Era una finca. Una finca aledaña al río Acelhuaca. Al zoológico. Bueno, al nuevo zoológico. Y coincidencia, a un terreno donde se construyó la escuela Romero Albergue. Y ahí estaba en esa época también la casa presidencial, ¿te acuerdas? Arriba, en la calle Carranza, no. Pero esto no llegaba hasta arriba, hasta la loma, llegaba hasta... pero estaba aledaño. Cierto. Por cierto, en esta escuela falleció tu papá. Romero Albergue. Ahí fue donde había es una historia. Había una elección de reina... India Bonita. Ahí está la escuela. Bueno, el punto es que ahí entonces llega la familia Filla Cornejo con algunos recursos fuertes, diría yo. Fuertes. Cada quien con su carácter. El ingeniero, bueno, si queremos lo dejamos aquí para hablar un poco después. Para ver qué pasó con esta familia. Bueno, le paramos acá. Ok. Bueno, vamos a pararle a ver qué pasa. Vamos a terminar editando. Esta entrevista y vamos a continuar para la historia de la familia.